Hola a todas y todos, nos encontramos en un nuevo capítulo de Minería sin Censura. En esta oportunidad hablaremos sobre minería y las comunidades, aliados o enemigos, ESG, de verdad. Me encuentro con Mijael Tile, quien me acompaña en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Mijael? Excelente, esperando este capítulo. Realmente tenemos nuestra invitada estrella, definitivamente. De lujo. Dina Mex, que es empresaria, directora, hace clases a directorios, pero muy involucrada en lo que es la parte ambiental y social. Uh-huh. Y conversábamos ante el programa de cómo nace esa inquietud y que obviamente para minería es muy, muy relevante. Así que te damos una bienvenida, Dina. Estamos contentos que estés acá. Y con eso nos gustaría que nos des una breve introducción sobre tu historia y cómo llegas a ser en realidad especialista y dando clases para directores, que es algo que, en mi opinión, los directores son responsables de todo finalmente. Si eso no funciona, es difícil que el resto no funcione. Es como el cerebro de toda la cosa. Así que me parece extraordinario. Bienvenida, Dina. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Lo cierto es que todo partió en la familia, como pasan muchas cosas. Vengo de una empresa, de una familia empresaria. Y siempre tenía la inquietud de, cómo se vinculan estos temas de la sociedad, de los entornos, del medio ambiente, en los negocios. Y siempre teníamos esa conversación, en la mesa de cómo eso tenía que ocurrir y cómo muchas veces no ocurría. Estamos hablando de 20 y tantos, 30 años atrás. Y ahí descubrí un término que se llamaba responsabilidad social corporativa. Y lo encontré fascinante. Me fui a España a hacer la primera maestría que se dio en el mundo en el tema. Y a partir de ahí entendí que mi rol podía ser, de intérprete, que digo yo. Traductora de un lenguaje, llevar a un lenguaje de negocio algo que es bastante sutil, que puede ser incluso etéreo, que estaba muy lejos de lo instalado en las conversaciones de negocio. Ahí partí todo un camino y todo un recorrido para ir trayendo esas nuevas tecnologías que se llamaban, que son habilidades blandas, a Chile, primero en la industria exportadora de fruta, donde me tocó trabajar para un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Después para las Américas, donde participé en un programa muy grande de llevar metodología para entrenar a las empresas en cómo introducir estos temas en las compañías. Y el recorrido, la vida te ha ido llevando. Estuve en una empresa de asesoría por muchos años, donde asesoramos a muchas empresas mineras. Y me fascinó la minería, lo encontré extraordinario lo que ellos hacían, sus proyectos tan grandes, tan magnánimos, pero a la vez con tantos desafíos, porque tenían desafíos no solo operacionales, que eran los que ellos más conocían, sino que también de cómo se relacionaban hacia afuera, con sus entornos, con sus contextos, cómo se emplazaban en los lugares donde iban a operar, cómo partían con sus nuevos proyectos, que muchas veces los hacían a las patadas hacia afuera, buscando la perfección hacia adentro. Y después, ha ido evolucionando este recorrido y este camino hasta seguir siempre de traductora. Ahora le hago la traducción a los directores. Y es fascinante, porque en realidad ahí tienes que entender que no todas las industrias son iguales. Que tú tienes que entender en qué empresa, qué sector económico está, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus oportunidades también de negocio. Claro. Y cómo está cambiando todo afuera. Tienes que estar siempre atento. ¿Y cómo ha sido todo esto? Luego nos vamos a meter ya más en profundidad en la minería, pero ¿cómo has visto tú la evolución en estos 25, 30 años tuyos en esto? ¿Cómo has visto tú la evolución de las empresas en general en Chile en estas temáticas? Mira, y quizás comparado también, siempre una cosa es ver como compararnos internamente y hay avance, siempre hay avance. Pero ¿qué pasa con nosotros con respecto al planeta? Que es como la mirada, porque... Ya, yo quise hacer la pregunta simple, cosas, pero aquí... No, yo la complejicé al tiro. Porque al final del día,
si nos miramos como hacia adentro solamente y no miramos qué es lo que está pasando en el mundo, pasa lo mismo cuando hablamos de productividad. Si mi empresa mejoró 5 puntos en productividad, pero las de fuera mejoraron 30 puntos, la verdad que retrocedimos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta adicional. Claro, en esto. Mijael, siempre poniendo el desafío mayor. Yo te diría que las compañías en Chile han avanzado una enormidad. O sea, una enormidad. Tan simple como decirte que, no sé, 20 años atrás, CEO te decían, pero esto es un tema político que hoy día se está repitiendo, si tú te fijas. Esto es un invento social. La sostenibilidad no existe. Y eso ocurría y ahora, bueno, puede que muchos lo piensen, pero hay una gran mayoría de los empresarios y de los directores que ya saben de que esto es un tema que realmente va a llevar su negocio a un mejor lugar. No. Lo va a proyectar en un horizonte de un plazo distinto. Y se han incorporado metodologías, técnicas, etcétera, nuevas tecnologías bastante interesantes que también van ayudando a que esto sea también económicamente rentable. Pero dado que Mijael nos llevó al extremo, qué es lo que pasa afuera, qué es lo que pasa en otros países, yo te diría que vamos más atrás en general. Chile en general va más atrás en algunos aspectos, ¿ya? ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en los temas sociales, Chile todavía tiene muy instalada una conversación más filantrópica. Están entendiendo que ESG muchas veces es aportar capital económico, capital social, pero un aporte, un asistencialismo mayor. En los temas ambientales, Chile va en la punta en muchas tecnologías, siempre va incorporando lo nuevo, pero hay ciertos temas, por ejemplo, que hoy día se están conversando ampliamente afuera y en otros países, como todo el vuelco de naturaleza, o sea, de conversar ya no de el agua, no del carbono, no del medio ambiente, sino que de la naturaleza y cómo la naturaleza es la que está en desbalance con los temas de cambio climático y cómo hay que adaptarse y cuidar la naturaleza más allá de cuidar un bosque, de cuidar realmente los ecosistemas para que las empresas puedan seguir subsistiendo ahí. Esa conversación afuera está bastante más madura que acá. Buenísimo. No, yo con eso creo que tenemos que hacer el break para llegar al primer bloque y dejar la introducción hasta acá. El tema se viene muy bueno, me encanta. Sí. Nos vemos entonces en el siguiente bloque. Nos vemos en el siguiente bloque. Trabajar todos los días para cuidar nuestros recursos hídricos es lo que me apasiona y le da sentido a lo que hago. Soy Daisy Monsalves, ingeniera en gestión de calidad y medio ambiente. Para mí es un orgullo trabajar en la producción de cobre que el mundo necesita, cuidando nuestros recursos hídricos. Yo sé que esto ayuda a mi país, también a mis hijos y a todos para que crezcan en un mundo mucho más sostenible. Soy minera y me encanta. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hecha la mención, Mijael, continuamos aquí con nuestra invitada Dynamex hablando de estos apasionantes temas, porque son 3 en 1, podríamos decir. Tenemos una primera pregunta, un primer tema, que es la relación de las mineras con las comunidades locales. Aquí vamos a entrar al área chica ya. Aquí entramos al área chica, porque eso obviamente se da para mucho, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que me gustaría como dejar como flotando aquí, como qué es lo que significa hacer las cosas de verdad, ¿cierto? Con una convicción y con profundidad. Y que realmente eso se entienda así. Así que con eso vamos al primer tema de comunidades y la minería. ¿Cuál? Quizás podemos hacer como una pregunta más práctica, es decir, de una escala de 0 a 10, donde 0 es que en realidad esa cuestión está como bien incipiente, a 10, a que es algo 100% verdadero,
que la verdad que existe, yo diría que como amor y preocupación por las comunidades. Que está dentro de la estrategia, más también allá de de la resolver compañía. las cosas. Claro. Y me tocó hablar eso también con otras compañías fuera de Chile, Ujú. en Latinoamérica, y hablábamos este concepto de lo verdadero y que al final del día es como amor y preocupación. O sea, realmente te ponen en el lugar de los otros. La escala de 0 a 10. ¿Cómo crees tú que está la minería hoy día? Y quizá hay que segmentarlo por la minería, gran minería, grandes compañías, medianas, no sé. Pero con eso abrimos este Wow. primer bloque polémico, pero que busca finalmente dar a conocer dónde estamos, cuáles son eventualmente las brechas y cómo mejorar eventualmente. Yo creo al final del día, y vuelvo a lo inicial, ¿por qué estamos acá? Chile vive del cobre. La mitad de la economía de este país depende del cobre. Directamente e indirectamente dependen más o menos 4 o 5 millones de personas de la minería. Desde la señora que tiene un kiosco en Sierra Gorda, al contratista, al gerente general. Entonces, estamos perdiendo además participación. O sea, antes teníamos un 30 y tantos % de porcentaje de cobre, hoy día de producción de la cobre mundial, hoy día estamos en menos de 30, en 28, 26. Entonces, obviamente todo esto es súper relevante. ¿Qué Tina? Nuevamente, un desafío la pregunta. Oye, mira, antes de ir a responderte, me gustaría decirles qué es un 10, ¿ya? Porque en minería yo no conozco un 10 aún en Chile. Sí me tocó conocer el caso de una compañía de la India de té, Dilma, que más de Dilma, alguien sí. las conoce. Buen Que, tema. bueno, vino el presidente dueño a Chile, estuvo el año pasado acá, y él nos contaba de su filosofía que la transmitió su abuela al negocio. Y lo que hay detrás es la amabilidad. Entonces, Me encantó eso. él explicaba cómo su negocio se estructuraba en torno a este valor, pero cómo lo vivían en todo lo que hacían, la amabilidad. Entonces, una de las cosas que él explicaba que él no entendía es por qué muchas empresas son extractivas sin conocer la naturaleza, sin conocer el medio ambiente, sin conocer las comunidades, sin conocer su entorno. Y por lo tanto eran agresivas desde su perspectiva. No lo planteaba así, pero él lo planteaba en positivo, como lo hacían ellos. Ellos decían, si yo lo que voy a sacar es una hoja de una planta que está viva, si yo soy amable con esa planta va a crecer, va a darme más té, ese té va a ser de calidad. La gente, si yo soy amable, la que tiene que cosechar este té va a ser... Entonces entramos en círculos virtuosos, explicaba él. Y así también con lo que estaba en sus contextos, en su entorno. Ellos están en comunidades muy pobres, donde, claro, la primera facilidad podría haber sido ser asistencialista. Pero él decía, no, nosotros le damos oportunidades. Me encantó eso. Nos gusta apoyar para que cada uno se desarrolle armónicamente en lo que le guste, en su negocio, en su quehacer. Entonces, para mí ese es un 10. Desde cómo tú pones un valor que es muy simple, kindness, hablaba él, la amabilidad, en todo lo que iban haciendo. Y ella explicó muchos casos. Yo te diría, llevando esto a tu pregunta, a la minería y la minería en Chile, ¿en qué rango nos movemos? Yo creo que vamos de un 0 a un 7 o un 6 por ahí. Yeah. Donde hay casos de compañías mineras que han estado emplazadas en sus territorios, han sido, no sé si amables, pero se han integrado más armoniosamente con sus contextos, con los distintos lugares donde estaban habitando. Pero hay otras que entran de una manera muy arrogante, mirando de una u otra manera en menos a quienes están al otro lado, calificándolos porque si tienen o no tienen un estatus económico, si tienen o no tienen ciertos hábitos, si tienen o no tienen ciertos accesos a ciertas comodidades, calificándoles como inferiores, ¿ya? Y por lo tanto, su entrada en estos emplazamientos, en estos proyectos mineros,
ha sido desde ese lugar. Yo te diría que Chile ha ido evolucionando en eso. Hay mayor entendimiento. No podríamos decir que todavía todas las empresas van evolucionando, van cada uno a su ritmo evolucionando. Pero a mí me ha tocado ver casos donde realmente tú dices la arrogancia ha llevado a conflictos sociales muy grandes, que han sido públicos incluso. Y yo tuve la suerte por muchos años de levantar percepción en las comunidades aledañas a los grandes emplazamientos mineros para las grandes compañías. Y tú ibas viendo lo que realmente aspiraban muchas comunidades en Chile, en la zona centro-norte, era tranquilidad, era volver a tener agua, era volver a sus rutinas, a sus hábitos, a sus usos y costumbres, a ocupar sus lugares ancestrales, a respetar ciertos espacios. Y la verdad es que entró de una u otra manera empresas mineras ofreciendo a cambio, yo te voy a contratar, tú vas a tener beneficios económicos, cuando la conversación que ellos tenían era totalmente distinta. ¿Y qué es lo que fue pasando con el tiempo? Que en muchos lugares esta conversación se tiñó dada la escasez hídrica, que ha agudizado y ha profundizado una distancia con muchas empresas. ¿Por qué? Nuevamente porque se instala una conversación de que es la minería la que se llevó el agua, la que nos está robando el agua. Ese es el pensar. Y eso es un pensar colectivo. ¿Será cierto o no será cierto? Entonces la minería se ha dedicado a desmentirlo, a desmitificarlo. Pero las cosas muchas veces no funcionan así. Pasan por establecer relaciones horizontales. Y en eso voy a recordar aquí a un ejecutivo de una minera muy grande, muy importante, que siempre decía, el día que los mineros podamos relacionarnos de igual a igual con las comunidades, la minería realmente va a poder expandirse de una manera distinta en el país. Yo te diría que hay de todo, pero estamos bastante lejos todavía. Cuesta pensar que grandes compañías, en términos generales como las mineras, tengan todavía esa mirada muy cejada, porque viéndolo uno desde fuera también uno dice, eso también impacta en su reputación, en cómo ven no solamente las comunidades aledañas, sino que también un país completo, cómo ve también el trabajo de estas mineras. Entonces, cuesta entender que todavía haya reticencias, sesgos. ¿A qué crees tú que se debe también esa resistencia a estos cambios? Mira, yo creo que es multifactorial. O sea, hay un tema cultural en Chile de distancias sociales que pasa más allá de la minería. O sea, es algo que está muy instalado y viene arrastrándose muchos años. Pero yo te diría que le ha pasado en particular en general a las empresas, en que los dueños se han distanciado mucho de sus entornos. Antiguamente los empresarios antiguos estaban más presentes, conocían al bodeguero, al portero, la vecina, estaban más ahí. Hoy día hemos hecho algo mucho más higiénico, donde los que están tomando las decisiones están muy lejos. Y es el caso que también le pasa a las mineras. Sin duda, si un directorio está sesionando acá en Santiago y está muy lejos de lo que realmente está pasando en la operación, no conoce a sus vecinos, cuando tiene un conflicto, por ejemplo, te pongo el caso de un Pelambres con la agricultura, en un valle agrícola, bueno, va a ir alguien encargado de asuntos públicos que se llama, o alguien encargado de comunidad, a hablar con el dueño de un gran predio que producía vides, por decirte. Entonces la simetría en la conversación es enorme. Claro. Entonces, de una u otra manera, la distancia que han tomado los dueños, los directores, de lo que ocurre en la realidad ha sido una costumbre, un uso y costumbre que yo creo que se está revirtiendo, se está avanzando a que se vaya más a terreno, se conozca, mirar
a los ojos a las personas. Cuando tú te comprometes, miras a los ojos. Nunca me olvidaré una vez haciendo uno de estos levantamientos para una minera, me preguntaban, pero denme un buen caso, un buen ejemplo. Y era una persona que autorizaba, daba permisos ambientales. Estoy hablando 15 años atrás. Y ella me dijo, acá vino el Ricardo Claro, en este caso, a mi oficina, imagínate, a preguntarme con plano en mano qué opinaba de dónde se iba a instalar una planta para producir botellas de vidrio. Yo le dije, Ricardo Claro, ¿llega acá? Sí, me decía. Y para ella era muy valioso de que se le incluyera en la conversación inicial del proyecto. Entonces ahí hay otro punto que es súper importante, que le ha pasado también a las mineras, porque son proyectos gigantes. Van adelante, cuando están haciendo un proyecto nuevo, están haciendo un nuevo emplazamiento, van equipos muy técnicos, muy especialistas, con contratistas, subcontratistas, tremendos trabajos que hacen, pero su habilidad social es cero. Y van estableciendo compromisos que después la operación que viene después, unos años después, tiene que hacerse cargo y que nunca tuvo idea de muchos de esos compromisos. O van dejando daño social, que tampoco se sabe después en la operación que ese daño social existió. Claro. No, y pasan cosas. O sea, yo conozco el caso de Pascualama, tan repolémico, pero ahí, por ejemplo, para obtener los permisos en algún minuto, los equipos técnicos prometieron tapar las tolvas de los camiones. O sea, es impracticable esa cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los equipos técnicos de repente prometen? Hay todo un problema de objetivos e incentivos en el cual el director de proyecto tiene que cumplir y quiere tener el bono porque logró la cosa, entonces quiere sacar el permiso, ¿cierto? Y promete tapar las tolvas de los camiones a 5.000 metros de altura para que no haya material particulado. La idea me parece, o sea, está bien, pero tenemos que ser realistas. O sea, exacto. Yo creo al final del día, y eso es algo por lo menos en mi experiencia que me tocó vivir como ejecutivo de varias compañías, uno tiene que decir lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿cierto? Y si las cosas no se pueden hacer, no se pueden hacer, ¿no? Entonces hay que buscar otra solución. Y yo creo que ahí falta como claridad y al final del día falta el tiempo. Yo tengo otro ejemplo muy importante, una empresa en Perú, al lado de otra empresa que vive con problemas gigantescos, pero esta empresa ha logrado hacer todo perfecto. No le interrumpen el camino, no hacen nada. ¿Por qué? Porque se han tomado el tiempo suficiente para explicar las cosas, para explicar. O sea, al final del día, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la compañía y dice, oye, mira, aquí tengo una caja de regalo con todas estas cosas acá adentro, la comunidad, o sea, ¿cuándo le preguntaron qué es lo que necesitaban? Es como cuando la historia que siempre cuento con el hijo del pescador de Mejillones, que me dijo, yo me puedo morir tranquilo porque mi hijo está para trabajar con ustedes en la compañía y tengo un profesional en la compañía que trabaja en una empresa importante. Y ahí, chuta, eso es, o sea, pero esa es como la desconexión que hay, ¿no? Dina, pero así como las compañías tienen que ir evolucionando, ir insertando en el chip, en el disco duro, estas temáticas, yo imagino que en las comunidades también tiene que haber un cambio, también tiene que haber una apertura, también tiene que haber una preparación, etcétera. O sea, es de ambas partes esto. Sí, yo te diría que esa es otra parte de la evolución que ha ido ocurriendo con el tiempo, que años atrás las comunidades en general estaban felices de que llegaba un proyecto, iba a haber trabajo, iba a haber desarrollo. Hubo una conversación, que es lo que explicaba Mijael, de que se transformó en una conversación muy transaccional. ¿Ya? Entonces, las comunidades, tú ibas a preguntar cuál era la percepción, cuáles eran las problemáticas, y había un listado, un petitorio de cosas que necesitaban y que era para que tú le dijeras a la minera, bueno, deme todo esto. Entonces se empezó a transformar en una relación muy transaccional, muy de si no me das, yo te paralizo, si no me haces lo que yo quiero, yo te hago ruidos, te armo una querella o un juicio. Fueron hacia distintos niveles.
yo te diría que después pasó un tiempo importante que todavía está instalado en que se empezaron a movilizar judicializando los temas profesionales y expertos a través de las distintas comunidades que iban detectando dónde habían conflictos y los llevaban a un polo de conflicto mayor todavía porque se judicializaba. Yo te diría que hoy día las comunidades también están entendiendo y están aprendiendo a tener relaciones win-win, que se llaman a tener relaciones ganar-ganar. Porque finalmente con lo que les daban a ellos, porque muchos de ellos siempre decían, bueno, yo quiero esto, yo me quiero beneficiar. Y no estaban beneficiando al colectivo. Entonces de a poco se ha ido avanzando en una conversación donde también se dan cuenta que la empresa puede ser un aliado para resolver problemas locales más importantes. Y ahí hace poquito estuve en el ENVIS, que es el Encuentro de Vinculación Social que se hace todos los años, que fue justamente en la zona norte, minería, agua era el gran tema. Y ahí tú veías comunidades que estaban bastante afectadas por la escasez hídrica, felices de que habían llegado a acuerdos para poder tener agua desalada, para poder vivir. Porque si no se tenían que ir ya de los lugares donde están emplazados. Entonces ya también la conversación se ha entendido, hay una educación de que, por ejemplo, el tema de la escasez hídrica no es un tema de que se lo está robando a alguien, sino que está lloviendo menos. Y que dialogando, conversando, se pueden llegar a acuerdos que realmente van a beneficiar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, tanto a la comunidad como a la empresa. Y la empresa a su vez también está aprendiendo eso. Ahora, si tú recorres Chile, vas a ver que la mayoría de los proyectos mineros nuevos o las expansiones se están haciendo con agua desalada. Pero esa agua desalada, como se pensaba 15, 20 años atrás, no es solo para la minera, es también para la comunidad y se comparte. Entonces ahí uno avisora que este tipo de conversaciones o este tipo de relaciones trae muchos beneficios, no solamente en infraestructura, en empleo, sino que también en el crecimiento local, en el crecimiento social, en la sustentabilidad también de las comunidades que están aledañas a las compañías mineras o a los grandes polos mineros. Exactamente. Pucha, la mala noticia, ¿cierto? Ya se terminó el primer bloque, casi. Y nos faltan hartas preguntas todavía. Nos faltan muchas preguntas. Creo que estamos recién empezando con la primera pregunta. Dina, vamos a tener que hacer varios programas más porque aquí yo creo que el problema fundamental es que al final del día, si nosotros vemos que minería y cobre hay por los próximos 100 años, entonces esto de resolver algo, una inquietud y hacer un regalo y plata o alguna cosa, no sirve para nada. O sea, vuelvo al ejemplo que tú contabas del Dilma, del empresario que está haciendo, que tiene té en India, donde el principal objetivo es enseñar a las personas a hacer algo. O sea, es como... porque eso es sustentable. O sea, me acuerdo de lo que me decía mi abuelo también. Si tú aprendes algo, a hacer algo útil, vas a poder sobrevivir en cualquier instante. Siempre vas a poder trabajar y hacer algo. Entonces, enseñar a hacer algo es la única solución al final del día. Pueden haber proyectos en conjunto, no digo que no, o sea, pero yo creo que ahí hay harto para conversar en el segundo bloque y ver, bueno, qué se puede hacer al respecto. Así que llegamos hasta acá y nos vemos en el siguiente bloque. Bien, perfecto. Trabajar todos los días para cuidar nuestros recursos hídricos es lo que me apasiona y le da sentido a lo que hago. Soy Daisy Monsalves, ingeniera en gestión de calidad y medio ambiente. Para mí es un orgullo trabajar en la producción de cobre que el mundo necesita, cuidando nuestros recursos hídricos. Yo sé que esto ayuda a mi país, también a mis hijos y a todos para que crezcan en un mundo mucho más sostenible. Soy minera y me encanta. Y seguimos aquí en una interesante conversación con Dina Mex en Minería Sin Censura. Y ahora ya nos vamos a poner ya peliagudos con las preguntas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sin censura. Claro, ahora sí que ya estuvimos muy nice en esta quedamos. Yo me quedo en la mente con lo que tú describías del empresario de Dilma.
donde yo creo que él hablaba de un valor que era, como decías tú, Amabilidad. la amabilidad. Pero si nosotros desmenuzamos amabilidad, al final del día tiene que ver con amor y preocupación, ¿cierto? Yo soy amable contigo porque en el fondo veo que eres un ser humano y que si soy amable, al final del día es como que tienes amor con las otras personas, o sea, no te importa el resto del mundo. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo empezamos a generar realmente un cambio que es tan relevante para este país? Porque tenemos cobre para 100 años, quizás 200 años. Si nosotros vemos que Chucky lleva operando, partió el siglo pasado operando, Kennecott, una operación en Estados Unidos, celebró su aniversario 120. Bueno, el cobre se extrae desde miles de años, entonces tenemos para rato. Pero ¿cómo logramos llegar a instalar esta conversación? Que creo que también tiene dos lados. O sea, tiene el lado de los empresarios o de los proyectos, hablemos del mundo que necesita hacer minería, y tiene el lado de los que están allá también, porque hoy día yo también pienso que obviamente ya hay un nivel de desconfianza, hay prácticas que no pueden ser. O sea, ayer nomás me reuní con un geólogo que tiene un proyecto en la zona Copiapó. Me dijo, al final tuvimos que pagar $50,000 para poder hacer 10 sondajes. Imagínate. Qué tremendo. O sea, 10 sondajes, pagar 50. Eso no sirve para nada. O sea, estás como... Pero tiene que resolver. O sea, si no hacen los sondajes, no puede seguir avanzando. La empresa va a quedar sin plata, no puede mostrar resultados, no puede ver. O sea, entonces es como en un zapato chino. Pero en algún minuto, como que ¿qué hacemos con esto, Tina? Es difícil pregunta. O sea, yo creo que es un diálogo al final. O sea, sí, no es que, pero... sí. Yo desde mi perspectiva hay varias capas, ¿eh? Hay varias capas que hay que... Porque una capa es la minera o la empresa, claro. Y otra capa también es el contexto. O sea, como cuando tú me dices, bueno, hay que pagar esta fortuna para hacer sondajes, que me parece una locura, también hay que pagar una fortuna para hacer un proyecto nuevo. Seguro. Y esperar 10 años, es una locura. O sea, tal cual. Hay algo aquí en la conversación que está trabado y que no estamos viendo en largo plazo. Porque 100%. Chile no es un país rico en sí. Depende. Podría hacerlo. Depende mucho de la minería y de la minería al cobre. O sea, la minería al cobre se deprime y Chile está deprimido. Dime, perdón. Solo un paréntesis. Lo que se está conversando hoy día a nivel país y con respecto a disminuir la burocracia, bajar la permisología, ¿eso es un buen camino para ir avanzando? Es un buen camino, pero falta, ¿sabes lo que falta? Que era la capa que al menos me tocó verla. Yo estuve hace poco en Cali, en la COP de biodiversidad, que está migrando un lenguaje que se llama naturaleza. Y cuando tú hablas de naturaleza, ¿de qué se trata? Es de que los ingenieros nos hemos dedicado a separar todo en cajitas. ¿Ya? Entonces tenemos la operación de la mina, la planta de procesamiento, el embarque, todo va en cajita. Y dentro de esas cajitas dijimos, bueno, la sustentabilidad, ¿cómo lo ponemos? La ambiental son otras 20 cajitas más, donde está el agua, las emisiones de polvo, el ruido, la comunidad es otra cajita. Entonces todo va en cajitas. Y a lo que tenemos que llegar, y lo que está avanzando el mundo, es a integrar esto. ¿Y cómo se integra? ¿Dónde se integra? La naturaleza eso ya lo tiene claro hace rato. Son los ecosistemas, ya existen. O sea, está todo interrelacionado. El ciclo del agua nos enseñaron a todos en el colegio, el ciclo del agua, y ahí nos explicaban de que todo esto era circular, volvía. Lo mismo el carbono, tiene un ciclo. Pero las personas también tenemos un ciclo y también somos parte de este mismo ecosistema, de un sistema mayor. Y las empresas también.
Entonces, cuando tú miras la amabilidad que tiene Dilma como valor central en la forma que opera, ellos ven también que todo esto es circular, que de una u otra manera ellos están muy conectados también con la tierra, es su fuente, que él dice, la tierra gratuitamente me da el té. Nosotros la tierra gratuitamente nos da el cobre. Nos da el cobre. Y ese entendimiento no ha ocurrido aún. Todavía estamos pensando que yo me compré esta tierra, yo me compré el yacimiento, inscribí el yacimiento y soy el dueño. No entendemos que es parte de un ciclo, que la tierra es parte de una naturaleza y que gratuitamente yo se lo compré a una organización que hay sobre esto, que es una capa superior, que es el Estado, ¿cierto? Pero yo no soy dueño de nada finalmente. Viene aquí un terremoto, viene aquí un cambio climático como lo que está ocurriendo, viene un incendio y se lleva todo y listo. Entonces, esa es la integración que falta. Y Tina, hay otra cosa que también falta por el lado, yo creo por el lado de todos los que no están involucrados directamente en hacer minería, que hacer minería cuesta mucho, o sea, en promedio, para desarrollar un proyecto desde el descubrimiento, ni siquiera estoy hablando de hacer los sondajes y todo eso que es puro capital de riesgo, pero del minuto que se encontró un yacimiento a tenerlo operando, eran 10 años, hoy día son 15 años. Entonces, de alguna forma, eso también es difícil de entender, de que son... Y hay que tener espalda gigante para hacer un proyecto. Yo ahora estoy participando en una compañía que recién se está formando, lo estoy ayudando a buscar yacimiento y a evaluar cosas, pero es una cosa titánica. O sea, necesitas a alguien que ponga un saco de plata gigantesco. Que quiera correr el riesgo. Que quiera correr el riesgo. Necesitas gente que sepa hacerlo, obviamente, y necesitas encontrar un proyecto. Son como las tres cosas para que funcione. Entonces... esos mundos están hoy día muy separados, y yo creo que ahí la forma de unirlo es como ser menos egoísta y pensar que en el fondo estamos todos aquí como un ratito, pero que en el fondo hay como un bien superior al final del día. O sea, yo trabajo no solamente para mí, sino para mis hijos, para el país, para todas las cosas, lo que venga, y ahí como que se resuelve esa angustia que necesito todo hoy día. Porque los plazos son mucho más largos. Es que yo creo que has dado en el clavo. El tema de los plazos y la urgencia es algo que se nos ha instalado con mucha fuerza. Entonces los negocios, las empresas en general están demasiado pendientes del corto plazo, del resultado anual, mensual. Y se nos olvida que las cosas necesitan a veces plazos mayores. Y el otro elemento que es súper importante es la comunicación. Porque si las personas no saben que tú ya llevas 5 años trabajando antes de llegar a presentar este famoso estudio de impacto ambiental, que es lo que recién ellos empiezan a visibilizar cuando se hacen estas participaciones ciudadanas anticipadas, la gente no sabe eso, no te conocen. ¿Pero por qué? Porque estás instalado mirando de portones hacia adentro y no hacia afuera. Por ejemplo, el otro día en este mismo seminario del agua presentaron algo que se llaman los custodios de las aguas, una figura que yo no tenía idea que existía, y explicaban que desde que el agua nace en la cordillera, emerge en la cordillera, hasta llegar al mar en Chile en promedio demora 2 años. Yo no tenía idea de algo así. Mira, qué interesante dato. Imagínate las aguas del Minero. ¿Alguien sabe lo que son las aguas del Minero? Nadie conoce las aguas del Minero. Son yacimientos naturales llenos de minerales que salen en los rajos. Pero la minería yo creo que hay un desafío gigante de relacionarse, de comunicar, pero comunicar horizontalmente y genuinamente también. Bueno, o sea, en mi opinión, lo que yo he visto, que las compañías tienen mucho temor en hablar abiertamente las cosas. Tanto temor, y aquí esto como es sin censura lo voy a decir, o sea, de repente para invitar a alguien de una empresa que venga a un programa aquí para hablar de minería, donde no hablamos de política, no hablamos si fue bueno o malo la decisión que tomó tal empresa, sino solamente buscamos como educar, mostrar lo que se hace. Mostrar distintas visiones. Y con el único objetivo, porque la minería es importantísima para Chile, pero las compañías tienen temor, incluso algunos, para venir y hablar abiertamente sobre teletrabajo. O sea,
hay un problema mayor, ¿ah? Y hay miedos que no tienen ninguna justificación. En mi experiencia, habiendo desarrollado el proyecto Esperanza, ¿cierto?, para Antofagasta Minerals, yo creo que nunca tuvimos temor en decir nada. No decíamos lo que podíamos decir, y si no teníamos la respuesta, bueno, tengo la respuesta al día siguiente, pero todo abierto. Creo que yo todavía me acuerdo que en la época que estaban los celulares como saliendo, todo el mundo tenía temor poner el celular en la tarjeta. Yo siempre dije eso público, mi teléfono siempre estaba disponible, pero hay temor. Y eso genera desconfianza. Exactamente. Entonces, hay temor, hay también agresividad, o sea, como estamos También. sin censura, a mí me tocó escuchar muchos años atrás, ejecutivos mineros que decían, bueno, ¿qué importa que el relave vaya al río si el río pasa por nuestro predio? Bueno, esas conversaciones ocurrieron, son reales. Y después, con el tiempo, esas mismas personas nos dijeron, tenían razón ustedes, tenían razón, porque en realidad estábamos mal. Pero más allá de eso, hay una cosa que se tiene que instalar desde más arriba todavía, desde quienes lideran las empresas mineras, las compañías y también las comunidades, de poder buscar esta armonía, que eso es un concepto muy interesante que instalan los japoneses y lo tienen muy arraigado. La armonía con el entorno. No se trata de ser bueno, de cuidar, de ser mal, no, de armonizar. Y armonizar es un trabajo de todos. Para poder armonizar tenemos que estar todos de acuerdo. Pero eso requiere años. Así como un proyecto minero, imagínate, se demora 15 años en empezar. Lograr armonizarlos a todos, porque aquí son todos los actores sociales. Estamos hablando de una diversidad de pensamientos, de culturas, de comunidades muy, muy amplio. Es que ese es un concepto que me encanta, porque si uno va, no sé, a Viña o al Paraíso, tú ves que tienes unas torres instaladas en unas pendientes y digo, eso es contra natura. ¿Por qué no lo construyen todo eso como apoyado al cerro, como se hace en muchos otros países? Entonces, al final del día, yo creo que esto de armonizar significa también buscar como una solución que converse con el entorno. Exacto. Que converse con la geografía, con la topografía, con las comunidades, con la realidad, con todo. O sea, son conceptos como casi esotérico, ¿eh? O sea, estamos hablando de la minería esotérica. La minería esotérica. Pero vuelvo al ejemplo de Dilma. Yo creo que al final esa es la clave, ¿eh? Dina, en este rango de 0 a 100 que conversamos en un principio, obviamente tenemos casos de éxito, casos que hay que ir siguiendo en este país. Tú lo situabas en un 7, ¿ya? Estos casos de éxito. ¿Cuáles son estos casos de éxito que yo creo que son dignos de poder relevar, poder contar para también no enfocarnos en lo positivo? Exactamente, no ser tan Gracias, Rodrigo. tan negativo. Tenemos un programa positivo. Sí, yo te diría que lo que en mi experiencia funcionó muy bien y sigue funcionando han sido empresas mineras que llevan muchos años en sus territorios y donde de una u otra manera se han emplazado más de igual a igual. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que han ido educando a la comunidad, pero educándolo en los conceptos necesarios para ir creciendo, no educándolo desde el yo pienso que tú tienes que aprender esto, sino que educándolos en cómo ser mejores líderes sociales, en cómo aprender nuevos oficios. Pero hay un tema de la forma en la cual tú haces las cosas, el modo en el que tú haces las cosas. En años atrás me tocó trabajar y hacer mucho levantamiento de percepción, tanto para Esperanza de Antofagasta Minerals, para Pelambres y para el grupo CAP. Y yo te diría que CAP Minería era un muy buen ejemplo. Fue un muy buen ejemplo que, si bien estaban emplazados y antes eran una empresa, entiendo, distinta, su aproximación en los territorios era muy cercana. Yo te diría que ese para mí siempre fue un muy buen ejemplo, y de hecho
lo que está pasando hoy día con Huachipato en el sur, que son la misma empresa pero en distintos rubros. Claro, económicamente a lo mejor han tenido un mal resultado, pero el que salga toda la región a defender que Huachipato siga adelante es porque hay una relación que siempre ha sido ganar-ganar para todos. Tienes razón, sí. Ellas son la minería, que es CMP, la empresa, también lo han tenido. Han logrado establecerse en los territorios de una manera armónica. De hecho, a mí me tocó estar en Huasco cuando empezó a llegar a Freirina, en una planta de procesadora de cerdo. Y eran las mismas personas, era la misma comunidad. Y tú empezabas a conversar con ellos y decían, a nosotros no nos preguntaron nunca nada. ¿Y quién dijo que queríamos más empleo y trabajar cuidando cerdos? Claro. Nadie nos preguntó eso. Claro. ¿Quién dijo que queríamos estos olores? Nadie Claro. dijo que queríamos estos olores. Entonces, claro, hay ciertos errores que uno también puede aprender de otras industrias que cuando se emplazan en territorios donde no están acostumbrados, Claro. generan rechazo. Esa misma planta hecha en Rancagua a lo mejor no hubiese tenido que cerrar como tuvo que cerrar. Pero yo te diría que esos son muy buenos casos. Y después tú ya tienes la zona que está más al norte, donde la relación con la comunidad es distinta. Porque donde está Minera Esperanza, por ejemplo, que hoy es Sentinel, es un distrito minero donde las comunidades ya migraron a ser la mayoría espacios para alojar contratistas. Exacto. Son proveedores ya desarrollados, medianos, grandes, chicos, claro. de la industria Hubo una minera. adaptación, una transformación ahí. Y son zonas donde son áridas, o sea, Claro. no han tenido conflictos con agua porque nunca han tenido agua. Claro. Entonces, los contextos son muy distintos. Yo creo que es una de las cosas que hay que aprender a comunicar bien. Distritos mineros como ese son tremendamente exitosos, pero han tenido problemas, por ejemplo, en entender cuáles son los lugares sagrados para las culturas que estaban ahí, las culturas ancestrales. Han tenido problemas de relacionamiento desde ahí. Entonces yo te diría que para mí un buen ejemplo ha sido ese de CMP, Buenísimo. pero las otras grandes mineras también tienen buenas relaciones. Al final, bueno, se está terminando el segundo bloque también. O sea, se está Yo terminando creo el que ya programa. Se está terminando el programa. Vamos a tener que hacer unos 4 programas más respecto a este tema. Sí. Porque y qué bueno que partimos contigo, que estás de alguna forma asesorando, involucrado con los directorios, porque lo que sí, en mi opinión, es clave es que esta conversación es una conversación que tiene que estar en el directorio, ¿no? Y de ahí puede permear hacia abajo. O sea, no hay ninguna posibilidad de construir eso de abajo hacia arriba. Tiene que estar instalada esa conversación de esta forma en los directorios. Obviamente, lo que siempre digo, si no sale el cobre y no hay negocio, alguien invierte, nada de esto podemos conversar y no existe. Entonces, no podemos olvidarnos de que al final del día tiene que haber un negocio que pague sus costos y que deje alguna rentabilidad mayor a la que da el interés del banco. Si no la cuestión no funciona. Y ese es un desafío también de cómo transmitir eso. Pero creo que tenemos bastante tema para algunas sesiones adicionales de cómo hacerlo práctico esto, qué cambios se pueden Hacer la generar, bajada de hacer la bajada de verdad. O sea, así que Bueno, y por eso hemos tocado este tema que nos parece relevante. Ojalá que nos estén escuchando varios directorios. ¿Ah? nos vamos a preocupar de repartir este programa por Claro. todos los medios sociales. Y que no tengan miedo de venir a conversar con nosotros. Y que no tengan claro eso es, ¿ah? ¿Ya? Porque creo que son No temas mordemos, relevantes. No, exacto. Dina puede dar fe de que yo. Doy fe. Sí. Así que, porque efectivamente son temas que hay que poner sobre la mesa, son temas que no están en pleno apogeo, son temas cruciales para el desarrollo no solamente de las compañías mineras, sino que en términos generales también, en términos mucho más transversales. Así que, Dina, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros.
Y seguiremos tocando estos temas porque Seguiremos son tocando. muy interesantes. Hay que hablar del ESG verdadero, que tengo varias cosas más todavía para hablar de eso. Encantada. Dina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos nosotros en un En un próximo siguiente capítulo. programa, obvio. Así es. Minería sin censura, como siempre.